este punto que hemos hecho análisis de las bases o de las diferentes bases de femenino, vamos a empezar a trabajar entonces cómo sería cuando ya hay una interpretación, es decir, ya he modificado cadera, ya he modificado manga, tengo cuello y vamos a trabajar también cuando tenemos despieces, ¿listo? Nosotros hasta el momento todo lo hemos trabajado desde plano y lo único que hemos hecho es modificaciones de básicos. Vamos a venir a trabajar o vamos a empezar a analizar cómo sería como tal los incrementos a aplicar en una interpretación. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Voy a revisar mi básico, que es básicamente tal cual lo que estoy viendo como plano. ¿Cuál es la diferencia? Que puedo venir a trabajarle corte princesa, es decir, por hombro, o corte francés, es decir, por sisa. Que lo puedo trabajar una pinza, dos pinzas, eso digamos que ya son diferentes tipos de variables, o que lo puedo venir a trabajar como me está indicando en este caso las dos pinzas que ya hemos venido trabajando. Entonces, teniendo en cuenta esa explicación, lo que debo tener o lo que debo revisar siempre es cada uno de los puntos o cada uno de los planos por los que voy a ir pasando. Es decir, en este caso, casi que este mismo escalado que hicimos en la base es lo que vamos a venir a aplicar sobre el plano. ¿Qué debo tener en cuenta? Por ejemplo, medidas como la almilla, que son ya medidas estandarizadas según el trazo que encuentran en la página número 39 del manual, donde dice que la almilla es de tantos centímetros y tantos centímetros en cualquier talla, pues debo venir y modificar o debo venir y dejar que la almilla quede del mismo tamaño. Recuerden que nosotros tenemos punto muerto, ¿dónde? Punto muerto, línea de profundidad de sisa por eje Y y punto muerto, centro frente por eje X, ¿cierto? Es decir, por eje Y, centro frente, lo único que hacemos es aumentar. Recuerden que por centro atrás modificamos el punto del talle y por línea de profundidad de sisa no movemos el eje Y, sino que únicamente modificamos el eje X. Teniendo en cuenta este análisis que sale del cuadro de tallas y lo que hemos venido trabajando, es decir, no importa el diseño, usted siempre debe tener el cuadro de tallas con el que trabajó, sea cuadro de tallas como este, o sea cuadro de tallas deducido como el que usted ha venido trabajando, o los ejemplos que pusimos en primer trimestre. Siempre lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Listo? Imaginándome que en este caso esto ya no va a ser un corte, esta es digamos que la interpretación de la blusa página número 39, ustedes ya la tienen hecha en papel, es decir en plano, por eso lo trabajé aquí en una escala mucho más pequeña para que sea mucho más fácil el ejemplo. Voy a venir y lo voy a trabajar directamente como si fuese el plano. ¿Listo? Entonces imaginándome que esa pieza de ahí me va a empezar a salir con corte, en este caso francés, voy a venir y voy a hacer las modificaciones. Recuerde que también lo puedo trabajar con corte princesa, ¿vale? ¿Qué debo tener en cuenta? Cada uno de los planos cartesianos por los que voy a trabajar. En este caso, como ya tengo cruce de botonadura, mi cruce va a ser mi eje de centro frente y voy a venir y voy a trabajar mi línea de profundidad de sisa teniendo en cuenta el desahogo, la modificación que ya hicimos sobre la nueva sisa. ¿Listo? Fíjese que ahí se alcanza a ver el básico, pero únicamente vamos a trabajar con las líneas de construcción. Entonces, ya teniendo en cuenta estos puntos, vuelvo y juega, vengo y marco los planos cartesianos sobre los que voy a trabajar, tal cual como lo hacíamos en los básicos. Es decir, ya teniendo mi eje central o mis ejes centrales, vengo y marco mis planos para poder identificar mis focos o mis puntos a escalar. ¿Por dónde lo debo escalar? Lo debo escalar desde donde está el punto de cuello-hombro hasta donde está el punto de hombro-sisa, en caso tal de que tuviera corte francés, corte princesa, es decir, por hombro, que debería venir a hacer acá, plano cartesiano también por hombro. Vengo y marco entonces ya el plano donde voy a trabajar la línea de profundidad de sisa. Vengo y marco, si considero necesario, los puntos de pinza. Ya ustedes recuerdan cómo lo escalábamos o cómo los trabajábamos. Vengo y marco punto de cintura o plano en cintura. Vengo y marco entonces
plano en largo, fíjese que siempre aplomamos sobre las líneas o los planos cartesianos originales, ¿sí? Los puntos muertos por donde vamos a trabajar. Y vengo entonces y escuadro o marco los puntos con los que voy a trabajar la pinza. Vengo y marco por donde están mis vértices para no tener inconveniente. En este caso que no estoy viendo ancho de espalda, voy a venir y lo voy a trabajar, ancho de pecho, voy a venir y lo voy a trabajar por donde está el corte. Entonces simplemente vengo y marco por donde es que va a ir quedando, por donde es que lo voy a ir trabajando. Y ya, en este punto entonces tengo los puntos o los planos cartesianos sobre los que voy a venir a trabajar, teniendo en cuenta los puntos focales que debo incrementar. Vengo acá en mis incrementos por talla y voy identificando de dónde a dónde es que voy a incrementar o cómo es que lo voy a incrementar. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Nosotros en este punto habíamos trabajado solamente hasta la cintura, es decir, habíamos dado el aumento de centro frente, ¿cierto? Y el aumento de talla, es decir, centro frente 0,25, fíjese acá, centro frente 0,25 y talle delantero me decía 0,5, o sea, 0,25 hacia abajo, 0,25 hacia arriba. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, lo voy a venir y lo voy a escalar exactamente igual, es decir, voy a venir y voy a tocar desde donde están los puntos de cintura hasta donde están los puntos de talle, por centro y demás. Pero aparece otro elemento que es la altura de cadera. ¿Por qué la altura de cadera? Porque en este caso mi blusa está pasando por cadera o el largo es hasta donde está la cadera. Entonces a la altura de cadera me dice que es de 0,25 el incremento o lo que voy a variar. ¿Qué pasa? Si ya estoy bajando 0,25 por cintura, es decir, en este caso por talle, fíjese acá 0,25, quiere decir que para poder bajar los 0,25 de cadera es 0,25 más la cadera, es decir, voy a venir y voy a bajar 0,5. O dependiendo, si voy a reducir, reduzco 0,5. Es decir, que básicamente, ¿cómo voy a empezar a trabajar los puntos o cómo voy a empezar a trabajar los focos? Vengo acá y digo, punto muerto, punto de centro frente. ¿Cuánto va a venir a recuperar el talle? Decimos que 0,25. ¿Y cuánto viene a recuperar en este caso el cuello o el escote delantero? Decimos que 0,3. ¿Cierto? Vengo entonces, ¿cuánto viene a recuperar en este caso mi centro frente para también completar el talle? Ya dijimos que 0,25, es decir que 0,25, 0,25 y 0,25, ¿cierto? Es decir, me va a bajar paralelo. ¿Cuánto debe bajar en este caso la cadera? Ya sabemos que la diferencia o el incremento por altura de cadera es de 0,25. 0,25 de talle más 0,25 de cadera me dice que debo bajar 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5. Recuerden que los largos en este caso van de manera paralela. ¿Qué otro elemento? Continuamos acá por hombro y por sisa. Ya estoy diciendo que por hombro, por cuello hombro, estoy subiendo 0,25. Como tiene que ser paralelo, ¿cuánto debo subir? En hombro sisa, 0,25. ¿Cuánto debo recuperar entonces para el largo de hombro? Según esto, ya lo habíamos analizado, 0,25 largo de hombro más los 0,3 que estamos trabajando de escote o de cuello hombro, me dice que 0,25 más 0,3 vamos a trabajar 0,55 o si no, lo podemos aproximar a 0,6 para que sea mucho más fácil trabajar. Por ancho en este caso de pecho, ¿qué me está diciendo? Por ancho de pecho vamos a aumentar 0,5, es decir que donde está el corte voy a venir y voy a trabajar 0,5.
¿Lo voy a dejar en punto muerto? Sí, por el eje Y, o también lo podría venir a trabajar 0,25 para que el corte vaya subiendo. Eso depende, si lo quiero que todos queden con la misma, digamos que recorrido de sisa, o si lo quiero que vaya subiendo o incrementando, como lo estamos trabajando en este caso por el talle. ¿Listo? Que vengo también a modificar. Recuerden el vértice de pinza. El vértice de pinza, en este caso separación de busto 0,25, es lo que me va a dar la pauta para poder modificar en este caso las pinzas, ¿cierto? 0,25, 0,25 y 0,25 en cada uno de los puntos donde haya pinza. Fíjese que en este caso es un corte, aquí ya lo estamos trabajando como corte, pero nosotros lo modificamos de acuerdo al parámetro de la pinza, ¿listo? La pinza que me le da la separación de busto. El ancho de la pinza va a seguir siendo el mismo, no importa en lo que estemos trabajando. Vamos ahora con los anchos, con los contornos. Contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera tienen una diferencia de 1 centímetro, que es lo que debo incrementar por talla. Quiere decir que en este caso, línea de profundidad de sisa, 1 centímetro, cintura, 1 centímetro y largo o cadera, 1 centímetro. Y esos serían, digamos que los incrementos con los que vamos a ir trabajando en este caso, el escalado con el que vamos a implementar. Entonces vuelve y juega, voy a marcarlo aquí en la parte del posterior, voy a marcar aquí el corte con el que vamos a trabajar, imaginándome que lo estoy trasladando a corte francés, ¿cierto? Y que voy a venir aquí a tener en cuenta cada uno de los ejes con los que voy a trabajar, es decir, cuál va a ser mi punto muerto, en este caso por el eje X, y cuál va a ser mi punto muerto, en este caso por el eje Y. Recuerden que lo marcamos según el desahogo que ya nosotros trabajamos por la nueva línea de profundidad de sisa. Y desde ahí voy a venir a marcar todos los planos cartesianos con los que vamos a ir trabajando. Entonces vuelve y juega, marco el plano. Dentro del plano pues debo ubicar los focos. Yo no voy a ubicar focos porque usted ya tiene claro cómo ubicar focos. Aquí lo único que estamos haciendo es explicando cada uno de los incrementos con los que vamos a trabajar. Pero pues ya después de hacer este análisis usted va a tomar su plano de la página número 39 que ya habíamos trabajado y va a hacer el análisis correspondiente del escalado. Tanto a la prenda, no es necesario hacerle corte, yo aquí simplemente estoy haciéndole el corte para que usted tenga el ejemplo, como a la manga y al cuello. Listo, entonces vuelve y juega para el posterior. Fíjese que nosotros ya teníamos aquí el análisis con el que vamos a trabajar. Entonces, me dice que para centro atrás, según esto, según aquí el análisis por talla, que es lo que vamos a trabajar, para centro atrás, debo tener una recuperación de 0,5. Es decir, punto de cuello hombro, punto de cuello centro atrás sube 0,25 y punto de centro atrás cintura baja 0,25 para tener los 5 que estamos trabajando por centro atrás. Fíjese acá, era como ya lo habíamos analizado, era como ya lo habíamos marcado. Vamos entonces, recuperación de talle. Recuperación de talle me dice que es talle posterior 0,5, ya tengo 0,25, es decir que voy a subir 0,25. Como es paralelo en el punto de cuello, hombro sisa, subo también 0,25. ¿Qué voy a tener en cuenta? El escote. ¿Cuánto me dice que debe aumentar el escote? 0,3 según el análisis. ¿Y cuánto me dice que debe aumentar el hombro? 0,25 más los 0,3 lo podemos aproximar que quede a 0,6. ¿Cuánto me va a aumentar en este caso el ancho de espalda? 0,6, es decir que, 0,5 según la diferencia por talla, es decir que sobre el corte en este caso vengo y amplío 0,5. ¿Qué debo tener en cuenta? El punto de mis vértices de pinza ya sabemos que modifica 0,25, que es la separación de busto, 0,25 por todo donde va el corte va a modificar
0,25, 0,25 y 0,25. Listo. ¿Cuánto me modifica en este caso? Perdón, acá 0,25 es lo que me modifica por el punto de cintura, es decir que 0,25 y 0,25. ¿Cuánto me dice que es el largo de cadera? 0,25 más 0,25, 0,5 es lo que va a venir a modificar o es lo que va a venir a trasladar. Vengo entonces y modifico 0,5, 0,5 largo total, es decir, al igual que en el delantero, 0,5 largo total. Y ya vengo y trabajo entonces con los anchos. ¿Cuántos son los, con los contornos? ¿Cuántos son la diferencia por contorno? 1 centímetro y 1 centímetro. Básicamente estos serían ya los parámetros para poder empezar a hacer mi escala. No lo voy a trazar, insisto, porque ya usted sabe cómo manejar sus puntos o sus focos para poder venir a hacer el escalado con el que usted va a trabajar. Esto es simplemente para ir haciendo el análisis de las modificaciones que vamos a tener en cuenta si ya tenemos un plano o una interpretación con cortes. Vamos a venir entonces a trabajar el tema de la manga. ¿Qué debo tener en cuenta? En la manga vamos a tener modificación, en este caso, por largo de manga. Es decir, que debo venir acá, identificar cuánto es el largo de manga, ir haciendo el análisis de cuánto es el incremento desde la talla 10 hacia la talla 12, 14, es decir, 0,5, 0,5, de la 14 a la 16 a ruptura, entonces 0,75, 0,75, es decir, que el largo de manga varía o incrementa 0,5 por talla de la talla 6 a la talla 14. Esa es, digamos, que la única medida que vamos a trabajar adicional frente a lo que tenemos o frente a lo que estamos trabajando. Entonces, para hacer el análisis de manga, voy a tener en cuenta que la manga va a modificar de acuerdo a lo que yo haya modificado en mi plano o, digamos que en cada uno de los puntos focales. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde va a modificar manga? Voy a tomar aquí este ejemplo para que analicemos por qué puntos, digamos que se va a empezar a trabajar. Entonces, recuerden que mi talla base es la línea roja, ¿cierto? Así que voy a venir a trabajarla desde ahí como si estuviésemos trabajando la manga. ¿Listo? Entonces, básicamente no estoy diciendo que está hacia la altura, sino que básicamente estas son las medidas con las que vamos a empezar a modificar. ¿Qué va a empezar a pasar? Si yo hago una proyección de la talla 12, que es la siguiente, fíjese acá sobre este mismo eje o sobre esta misma línea, empieza a subir, ¿sí? Fíjese acá la diferencia. ¿Y qué va a empezar a pasar? Se me empieza a ampliar el eje con el que voy a empezar a trabajar por costado. Quiere decir que voy a venir a modificar en manga desde la línea de altura de cabeza de manga hacia arriba. ¿Qué medida? La recuperación de talle o lo que estamos subiendo en el punto de hombro. Voy a venir a modificar en este caso por línea de profundidad de sisa o por la altura de cabeza de manga el centímetro o el incremento que me está dando entre talla y talla por costado o por línea de profundidad de sisa costado, y voy a venir a modificar en las intersecciones de la manga los incrementos que estamos trabajando por anchos. Fíjese acá. ¿Listo? Esa es como la forma en la que vamos a empezar a escalar. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso estaría subiendo, ¿cierto? Según esto, según este análisis, 0,25, ¿cierto? Y me dice que la diferencia en el largo de manga es de 0,5, es decir, entre talla y talla. Quiere decir que si ya subí 0,25, ¿cuánto voy a bajar? 0,25. ¿Qué debo tener en cuenta? Según el manual, por lo menos para femenino, que no nos está entregando una medida de puño, no nos está dando el contorno del puño, nos dice que el puño va a quedar de 24 centímetros según el diseño. Entonces, casi que podríamos decir que todas las mangas de todas las tallas van a quedar de 24 centímetros. Es decir, que lo voy a dejar del mismo recorrido.
O si quiero que quede un poco más ajustado, un poco más pequeño, puedo venir, eso ya depende, es decir, esto me lo estoy sacando más, es como de análisis para que, pues obviamente, entre más pequeña sea la manga, pues más justa debe quedar el puño, no aplicando lo que dice el manual, es decir, no es una regla, no lo estoy sacando del cuadro de tallas, estoy simplemente dando un ejemplo, es decir, si nosotros tuviésemos otro cuadro de tallas en donde me dice, tengo el contorno del puño o la medida de contorno de puño, me dice que la talla 10 es de 24, que es lo que estamos trabajando acá, ¿cierto? Pero que para la talla 8 va a ser de 23, para la talla 6 va a ser de 22, para la talla 12 va a ser de 25, 14, 26, de la 16 entonces ya va a ser 26, no, 27, 26.75 y va a ir aumentando, digamos que 0,75. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, si imaginándome, solamente imaginándome que mi cuadro de tallas tiene la medida del contorno de puño, pues debo venir a hacer el análisis que hemos venido trabajando entre talla por talla, identificar la ruptura y saber cuánto es el incremento. Y podría venir a modificar entonces mis puntos de puño. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. ¿Por dónde voy a trabajar mis puntos o mis líneas o mis planos, puntos muertos? Entonces, voy a marcarlo tal cual, los ejes de construcción de la manga, es decir, fíjese acá, está mi eje Y en mi eje Y no voy a modificar sobre el eje X, sino que únicamente voy a modificar sobre el eje Y. Y está acá mi eje X, que es por donde voy a venir a modificar, en este caso, los anchos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? En este caso, voy a venir y voy a trabajar los incrementos por talla correspondientes. Entonces, tengo mi base, que es la talla 10. Luego me dice que para poder aumentar o para poder modificar las tallas, vuelve y juega. Voy a remitirme acá al análisis de mi plano. Me dice que por hombro estoy subiendo 0,25, es decir, que ¿cuánto voy a subir? 0,25. ¿Listo? Por eje X, en este caso, no voy a modificar absolutamente nada. ¿Cuáles son los siguientes puntos que voy a venir a trabajar? Los puntos de intersección de la manga. Es decir, recuerden que nosotros tenemos unos puntos que para la parte de atrás dividimos en 3 partes iguales. Para la parte del delantero tomamos la mitad, bajamos 1 centímetro y desde ahí trazamos la cabeza. Fíjese acá. Mitad, 1 centímetro y este es el punto con el que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta entonces en este caso? Voy a venir y voy a escalar de acuerdo al ancho de pecho, fíjese acá, y de acuerdo al ancho de espalda, es decir, tengo mi parte delantera, tengo mi parte posterior. ¿Cuánto me dice que es? Ancho de pecho me dice que debe aumentar o que debe correr 0,5. Ancho de espalda me dice que debe correr 0,5. Si quiero, le puedo venir a modificar también los mismos 0,25. Si no, los dejo en punto muerto sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Qué debo tener ahora en cuenta? ¿Cuánto es el ancho que me está aumentando, en este caso por sisa o por contorno, que viene siendo, en este caso, la línea de profundidad de sisa o la altura de cabeza de manga con la que estamos trabajando? Me dice que es 1 centímetro y 1 centímetro. Es decir, que en este caso voy a venir y voy a aumentar 1 centímetro hacia la parte del delantero, 1 centímetro hacia la parte del posterior para que podamos irle dando la forma. ¿Listo? ¿Cuánto me dice que es la diferencia por talla del largo total de manga? 0,5 de la talla 6 a la talla 14. Quiere decir que si ya subí 0,25, ¿cuánto debo venir y bajar? 0,25, ¿para qué? Para que me dé en total los 0,5. ¿Qué debo tener en cuenta o qué otros elementos puedo modificar? Recuerde que según nuestro manual me dice que todos los puños van a quedar de 24. Pero si tengo un cuadro de tallas o quiero manejar diferencias, es como si tuviera acá contorno de puño, diferencia por talla, en este caso de 1 centímetro, va una parte hacia el delantero y otra parte hacia el posterior. Es decir, que podría venir y tomar mis puntos de referencia y desde ahí ir haciendo ¿qué?
Ya sé que debe bajar paralelo 0,25 y 0,25 que corresponde al largo, ¿no? Largo total. ¿Y cuánto le puedo ir aumentando? Le puedo ir aumentando 0,5 y 0,5. ¿Para qué? Para que me dé la diferencia del centímetro que estamos trabajando, que estamos trazando si tuviésemos la medida en el cuadro de tallas. Esto lo hago simplemente como ejemplo de lo que estamos marcando, ¿no? Si no, lo puedo dejar en este caso, punto muerto y punto muerto como amplitud del puño. ¿Listo? Esos son simplemente modificaciones o elementos a tener en cuenta. Fíjese que para poder escalar manga, cuello y demás tipos de complementos necesito tener el patrón o la base, por decirlo así, en este caso el trazo de blusa, de donde lo saqué, porque estas medidas son las que vamos a ir aplicando o son las que vamos a ir aplicando en este punto. Vamos a empezar ahora a hacer el escalado correspondiente del cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Vuelve y juega. Independientemente de que sea un cuello camisero, un cuello nerú, un cuello de lo que sea que esté trabajando, muchas veces los anchos de los cuellos tienden a ser estandarizados, es decir, decimos que un pie de cuello va a ser de 1,5 centímetros, 2 centímetros o 3 centímetros de ancho, no importa la talla en la que se esté trabajando. ¿Listo? Decimos que el ancho del cuello va a ser 7 centímetros, 5 centímetros en todas las tallas, es decir, de la talla 6 a la talla 18. ¿Qué si empieza a variar? Empezamos a modificar es el recorrido como tal que va a tener en este caso el cuello. Es decir, fíjese acá en el escalado que estamos trabajando, cuánto modifica o cómo modifica el cuello con el que estamos trazando. Es decir, tengo acá mi punto o eje central y me está diciendo que subo 0,25 y corro 0,3. Básicamente esas son las medidas que debo venir a aplicar o a incrementar. Fíjese acá, subo 0,25, salgo 0,3. Es decir que en este caso el cuello delantero me estaría aumentando 0,55 o para aproximarlo 0,6. ¿Cuánto me estaría modificando en este caso el posterior? El posterior me dice que subo 0,25 y salgo 0,3, es decir que la sumatoria de estas dos me estaría diciendo que debo aumentar 0,6. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a venir a aumentar? Entonces, tengo aquí el plano de mi cuello donde me dice que esta es la parte posterior y que esta es la parte delantera. ¿Cuánto debo ir aumentando en este caso en el punto de escote posterior? Fíjese acá. Debo ir aumentando únicamente por eje X, que es el contorno o la medida del contorno con la que estamos trabajando, 0,6, que es, según el análisis de mi escalado, el aumento con el que debo trabajar. ¿Cierto? Ahora, vamos aquí al punto del delantero. Entonces, tomo mi punto del delantero, pie de cuello, solamente me va a modificar en este caso por eje X, no me va a modificar por Y porque ya dijimos que el ancho va a ser el mismo. ¿Cuánto me va a modificar por Y? Perdón, por X. ¿Cuánto me va a modificar en este caso por contorno? Si ya tengo en este caso 0,6 que corrimos del posterior y necesito 0,6 del delantero, necesito 0,6 del posterior, vengo y los marco, más los 0,6 del delantero. Es decir que en este caso el pie de cuello, ¿sí? Dentro de su recorrido por contorno delantero me va a aumentar 1,2. ¿Por qué 1,2? Porque estoy aumentando 0,6 del escote posterior, como está unido, debo correr esos mismos 0,6 y desde ese punto ahí sí venir y ampliar los otros 0,6 correspondientes, en este caso, del delantero. ¿De dónde estoy sacando estas medidas o de dónde estoy trabajando estas medidas? De las modificaciones que estoy haciendo en mi plano, de las modificaciones que estoy haciendo en mi plano. ¿Listo? Tanto del delantero como del posterior. Yo estoy haciendo el ejemplo únicamente de la talla 6 a la talla 14. Usted debe hacer el análisis de la talla 14 a la talla 16, tomar su plano real,
en la escala que lo tenga y empezar a hacer el escalado. Listo. Voy a continuar aquí haciendo las modificaciones entonces de mi cuello. Otro punto a escalar es el punto donde termina la mora o la curva del pie de cuello. Y otro punto a escalar es donde está el ancho total o la punta del cuello. Les recuerdo, aquí estamos manejando un ancho estándar para todos los cuellos, no importa la talla que estemos trabajando, lo único que estamos haciendo es modificar de acuerdo al contorno. Entonces, ¿cuánto viene y modifica en este punto? 1,2, teniendo en cuenta que aquí corrió 0,6, que aquí va a correr 0,6 para un total de 1,2 y aquí 1,2. Estas medidas que estamos trabajando y que hemos venido citando en todos los videos y en todas las explicaciones varían. ¿Por qué varían? Porque esto depende del análisis de medidas que usted haga al cuadro de tallas. Fíjese que yo no puedo escalar ni una manga ni un cuello hasta no tener el análisis, en este caso, de mi básico o en este caso, de la prenda o el plano con el que voy a trabajar. Entonces, ya teniendo claro cómo puedo modificar los cortes, desde el plano voy a venir a hacer el análisis correspondiente al despiece. Fíjese que aquí en el plano nosotros estamos trabajando nuestras líneas de construcción tal cual, ¿cierto? Y estamos trabajando en este caso nuestros puntos, por decirlo así, de referencia. Es decir, tenemos punto muerto en línea de profundidad de sisa y punto muerto por centro. Aquí en este punto yo debería poder tener o debería tener los piquetes correspondientes a la prenda con la que voy a trabajar para poder saber dónde está mi punto de cintura, dónde está mi punto de cintura, dónde viene y termina la pinza, dónde viene y termina la pinza y desde ahí poder ir haciendo el escalado con el que voy a ir trabajando o con el que voy a trabajar. Entonces, fíjese en la importancia de tener piquetes. Básicamente, si no hay piquetes, no hay nada, o sea, no tengo marcas por dónde ir escalando, no sé por dónde ir modificando. ¿Listo? ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? En este caso, debo tener en cuenta por dónde voy a trabajar mi plano o por dónde voy a trabajar los puntos muertos. ¿Listo? Entonces, puedo venir acá, marcar por cuánto voy a ampliar, en este caso por centro frente. Vengo y marco de una vez. Recuerde que el hilo de tela viene siendo mis puntos de referencia o viene siendo como la línea para poder trabajar mis líneas de aplomo, ¿no? Entonces vengo acá y marco. Vengo acá y marco. Fíjese que aquí ya nos hemos dado cuenta de la importancia de los piquetes, de la importancia del hilo de tela y de la importancia de los aplomes al momento de trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted ya tiene el despiece ya tiene margen de costura, ya ha sido probado, ya está listo para escalar. Es decir, no lo trabajamos sobre plano ni nada por el estilo. Únicamente trabajamos ya la moldería para llevarla a industrialización, que así es como realmente funciona en una empresa. Es decir, en una empresa yo escalo hasta que ya esté segura de que los moldes, el plano, la contramuestra, todo lo que ya hice funciona. Si no, no vale la pena escalar porque sería un trabajo, digámoslo así, perdido dentro de lo que se está estipulando. Y la información técnica del despiece, lo único que trae es el hilo de tela. Sea hilo de tela por urtimbre, por trama o albiez, siempre va a ser mi punto de referencia para poder marcar o para poder estipular mis focos de escalado o los puntos a trabajar. Entonces vuelve y juega. En este caso, tengo punto de cuello o punto de centro, tengo punto de cintura, tengo cadera. ¿Qué debo tener en cuenta? Mi talle, en este caso delantero, recupera 0,5, es decir que el talle, a ser una medida diagonal, debe venir y debe tomar desde el punto de cuello-hombro 0,25 hacia arriba, desde el punto de centro-frente 0,25 hacia abajo, para que tenga, en este caso, la diagonal del talle. ¿Cuánto me dice que debe aumentar el centro-frente? Me dice que debe aumentar 0,25, es decir, ya los tengo aquí aumentados.
Como esta es una medida lineal, entonces me dice que aquí debo bajar 0,25 para poder aumentar. Listo, hasta ahí no he hecho nada que ya no hayamos analizado. Vengo entonces, la línea o el punto de hombro me dice que sube 0,25, es decir que en el punto de hombro sisa debo aumentar 0,25. En el punto de cuello-hombro, según el escote, me dice que debe aumentar 0,3, es decir que mínimo en el punto de hombro debo aumentar los 0,3 del cuello más los 0,25 correspondiente al largo de hombro, que me da 0,55, o si lo aproximo 0,6. Aquí en el punto del corte, ¿cuánto debo aumentar o cuánto debo trabajar? El ancho de pecho, en este caso que es delantero, es decir, 0,5. ¿Cómo voy a modificar el corte? El corte se modifica partiendo de la separación de busto del vértice de pinza, es decir, 0,25, 0,25 y 0,25. ¿Cuánto voy a modificar en este caso por largo? Voy a modificar la altura de cadera, por decirlo de esa manera, que ya hemos hecho el análisis correspondiente donde me dice que la diferencia de altura de cadera es de 0,25, sin embargo, 0,25 de talle más 0,25 de cadera me dice que debe tener un total de 0,5, es decir que voy a venir y voy a bajar 0,5 de manera paralela. Aquí estaríamos haciendo ya el escalado de nuestro molde con margen de costura ya probado y todo lo demás que vamos a ir aplicando como tal ya para producto final. ¿Qué debo tener en cuenta o qué otros puntos debo tener en cuenta? Vuelve y juega. Si quiero que el largo del corte modifique, puedo venir aquí y los 0,25 que estoy subiendo, subirlos también para que me modifique los recorridos paralelos de la sisa. Listo. En este punto, ¿qué voy a venir a trabajar o qué voy a venir a aumentar? Debo venir y marcar mis planos o mis puntos o mis focos por los que voy a ir escalando. Y voy a ir haciendo, voy a ir continuando con el análisis. Entonces, teniendo en cuenta que este punto o que este corte hace intersección con este de acá, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuánto voy a salir? Pues lo mismo que me dio la diferencia de ancho de pecho y pilas aquí, que esto es opcional, ¿no? O sea, si le estoy subiendo los 0,25 para que el incremento sea proporcional, pues vengo y le subo los 0,25. Si lo estoy dejando en punto muerto, pues vengo y lo dejo en punto muerto. Es decir, si modifiqué este primero, debo modificar este segundo. ¿Listo? ¿Cuánto es la diferencia de aumento por contorno, tanto de busto como de cintura como de cadera? Me dice que es 1 centímetro. ¿Qué pasa? De ese centímetro yo ya aumenté 0,25, que fue lo que corrí del corte. Es decir, que aquí no puedo aumentar 1 centímetro completo, sino que a ese centímetro le resto 0,25 y vengo de aumento 0,75, 0,75 y 0,75. ¿Por qué? Porque ya le aumenté a mi pieza principal 0,25, que fue lo que corrió en este caso la pinza o el vértice de pinza. ¿Por qué cuando nosotros lo trabajamos en plano no lo modificamos? Porque fíjese que en el plano yo tendría que venir a calcar corte por corte, pero aquí en este caso sí ya estaría corriendo el corte, aumentándole a la pieza, aumentándole al contorno, es decir que lo debo tener en cuenta
para las modificaciones de contorno. ¿Listo? Punto de cintura. Punto de cintura me dice que baja 0,25. 0,25. Punto de largo o punto de cadera me dice que baja 0,5 y 0,5. ¿Por qué este corte que venimos aquí a trabajar no lo modifico o no lo corro? Ya aquí estoy aumentándole. Este lo dejo en punto muerto y vengo y le termino de aumentar por contorno. De esta misma manera lo voy a trabajar hacia la parte del posterior. Recuerde que aquí estamos haciendo únicamente el análisis de la talla 6 a la talla 14. Usted debe hacer el análisis de la 16 a la 18 de acuerdo con los ejercicios que hemos venido trabajando. Va a tomar su plano y sobre el plano va a empezar a hacer el análisis. Si usted quiere, puede tomar estas plantillas que van a estar en su plan de sesión como material de apoyo. Sin embargo, esto no está en ninguna escala. Entonces, para que usted pueda aplicar medidas va a ser muy difícil y al final va a tener un comportamiento completamente amorfo. Es decir, esto es simplemente el esquema para poderles explicar con lo que ustedes ya tienen en tamaño real, con las medidas reales y las proporciones reales de su cuadro de tallas plano o tamaño que estén trabajando.